Pero lo que nos corresponde, mírenme bien los ojos, lo que nos corresponde a nosotros, este gobierno bolivariano, reelecto por el pueblo el 28 de julio, que vamos a gobernar desde este año 2025 hasta el 31, nosotros vamos a una gran transformación de todas las formas y métodos con que se toman decisiones, con que se gobierna, con que se trata al pueblo, con que se atienden los problemas, ministerio por ministerio. Vamos a voltearlo como una media. Vamos a transformarlo. Tarea número 1 de cada uno de ustedes, ministros y ministras. La transformación humana, revolucionaria, nacionalista, democrática, pero sobre todo de carácter popular. Entonces, tenemos un Estado en transición, pero una transición tardía. Y la transición tardía genera el surgimiento de los monstruos. ¿Por qué ha surgido el fascismo? Porque el fascismo vio, ¿cómo es que llaman esto? Caldo de cultivo para surgir en Venezuela. Y el imperialismo estudió la opinión pública venezolana y dijo, podemos sembrar el fascismo, y lo sembraron. No era una simple oposición alternativa que ha surgido en Venezuela, no, fascismo, criminal, terrorista, además. Donde hay revolución, no hay fascismo con reumatismo. Donde hay revolución profunda, en ofensiva, en avance, en transformación, en mejoría. Y de eso se trata, que nos planifiquemos bien. Saludos, estimados. Sale a relucir nuevamente este reciclaje político, la peor basura que pudo haber existido en la oposición, luego de haber regalado las elecciones del 2012. No apareció en todo el 2024 apoyando a María Corina Machado, incluso estuvo atacándola por allí, y a Edmundo González, nuestro presidente electo de Venezuela. Y peor aún, que después de los resultados electorales, cuando sabemos que Edmundo González resultó ganador como presidente de la República de Venezuela, se desapareció, no dio más declaraciones y se quedó callado como la propia hembra. Bueno, ya eso lo sabemos. Sin embargo, escúchenlo de su propia boca, de esta rata política, de esta basura política que está a flote nuevamente para llamar la atención. Ojalá que vuelvas a salir de campaña y te pase lo mismo que te pasó en una de esas caminatas por allí, que te den tu trompada para que sea serio. Señoras y señores, el votar el 27 de abril es un acto de resistencia, es un acto de decir, aquí estamos, seguimos en contra de este gobierno, seguimos a pesar de todas las barbaridades, la voz del pueblo venezolano se hace sentir. Entonces basta con escuchar a este bodrio político que ya está bastante desgastado, bastante agotado, ya está quemado. Entonces llama a elecciones para el 27 de abril, y también llama a la tiranía satánica, al genocida, al terrorista, a los torturadores como gobierno. Ustedes lo escucharon bien. Eso quiere decir que no solamente es que se va a lanzar para las candidaturas para la gobernación del estado Miranda, sino que también, mira, le está lamiendo la bota a Nicolás Maduro, la basura esta. Sin embargo, no podemos olvidar también de este otro delincuente, jalabola arrastrado, a este otro loco de carretera, a este traidor. Mira, es que definitivamente después de Capriles, o mejor dicho, antes de Capriles, porque es el propio camaleón y se acomoda al mejor postor de acuerdo al que esté gobernando. Ustedes se acuerdan cuando después de las elecciones, o mejor dicho, después de la juramentación írrita de Nicolás Maduro, el usurpador, pues y Garrido, el gobernador de Barinas, fueron a rendirle pleitesía a Nicolás Maduro, como reconociéndolo como el presidente de facto de Venezuela.
otro culpable de terrorismo, culpable de delitos de crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas y mucho más, pues también está apoyando y va a apoyar las elecciones. Definitivamente el partido Un Nuevo Tiempo es la propia basura. Por supuesto, su fundador, creador y el presidente nacional de ese partido, pues lo está demostrando la casta de basura que está hecho este. En vez de haber reclamado qué pasó con los resultados electorales del 28 de julio que se han publicado a través del CNE y la otra basura también exigir eso, pues lo que hacen es promover ahora las elecciones del 27 de julio. Pero escuchémoslo. No hay otra salida. Atrás deben quedar las consignas y políticas fracasadas. Como digo yo, son pura labia. Han sido pura labia. Sin ningún plan, sin ninguna estrategia, solo consignas que se las ha llevado el viento. Bueno, en realidad creo que no hace falta mucho más que decir cuando la realidad está expuesta a través de nuestras redes sociales, cuando la realidad es una sola. Los dos jalándole bola a Nicolás Maduro, reconociéndolo como presidente de facto en Venezuela, y no reconocen el Mundo González Urrutia. Mucho menos salieron a exigir, a pelear, a debatir o de alguna forma luchar porque se supiera el resultado real y se publicaran a través de la página del CNE los resultados electorales que fueron el 28 de julio, donde quedó Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Nunca los escuchamos. Ahora estas basuras pretenden lanzarse candidatos nuevamente y, por supuesto, crean lo que van a ganar. ¿Saben por qué? Porque tienen una deuda política con estas lacras por no haber intervenido en lo que fue la victoria de Edmundo González Urrutia. Estas lacras son el vivo ejemplo de la traición a la patria, de la complicidad de los delitos que se cometen en Venezuela, de las torturas, de las desapariciones forzadas, de los presos políticos, porque estos sapos también entregaron a algunos y tenemos las evidencias de ello. No olvidaremos esto. Prohibido olvidar a estas basuras. Un Nuevo Tiempo. Manuel Rosales y Capriles. Hoy nos dirigimos a entregar una misiva de acuerdo a la gravedad que está pasando en Venezuela con respecto a nuestros compañeros asilados en la Embajada Argentina. La última planta eléctrica que les quedaba colapsó el día de ayer y no tenemos comunicación con ellos desde ayer en la tarde, lo que representa un grave peligro y una grave violación de los derechos humanos, porque también estar dentro de esa embajada como una cárcel es tortura y es la que aplica la dictadura de Nicolás Maduro. Nuestros 5 compañeros corren peligro inminente porque en cualquier momento la dictadura va a ingresar a la embajada y va a arrebatar posiblemente las vidas de esos 5 compañeros, como está acostumbrado el gobierno de Nicolás Maduro desde un tiempo para acá a hacer ese su modo operandi en Venezuela. La gravedad que hoy nos llama a traer esta misiva, que también se va a hacer en todos los países donde funcionan los comandos con Venezuela, de que la Iglesia pueda interceder por nuestros compañeros asilados en la Embajada Argentina y que puedan ser intermediarios ante la dictadura y darle un salvoconducto y garantizar la vida de nuestros compañeros. Pero más que eso, queremos que pueda nombrarse una comisión de la Iglesia, de la comunidad diplomática en Venezuela, acreditada en Caracas, y puedan hacer una visita y constatar que nuestros compañeros nos den una fe de vida, porque no tenemos nosotros comunicación con ellos desde ayer. Y como sabemos cómo opera la dictadura de Nicolás Maduro, podemos creer. A un mes de la llegada de Donald Trump al poder, Europa y Ucrania no son las mismas. Tras las recientes reuniones entre Estados Unidos y Rusia, en las que se han excluido a la Unión Europea, Ucrania y la OTAN de esas negociaciones para poner fin a la guerra, la incertidumbre se intensifica. Las tensiones aumentaron aún más luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamara dictador al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, advirtiéndole que si no actúa rápido, su país podría desaparecer. Sus declaraciones han generado una ola de reacciones. La Comisión Europea respondió afirmando que Ucrania es una democracia, la Rusia de Putin no.
Desde Alemania consideran erróneo y peligroso restarle legitimidad a Zelensky. En el Reino Unido destacan que el mandatario ucraniano fue elegido democráticamente y defienden la suspensión de elecciones en tiempos de guerra, así como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, los líderes del Reino Unido y Francia viajarán la próxima semana a Washington, a la Casa Blanca, para abordar en persona la situación de Ucrania. En respuesta a las polémicas declaraciones de Donald Trump, Zelensky afirmó que el presidente norteamericano vive en un espacio de desinformación dominado por Moscú. Además, rechazó la supuesta propuesta que presentó Estados Unidos de quedarse con la mitad de los minerales críticos de Ucrania a cambio de apoyo. No puedo vender a nuestro país, sentenció Zelensky. Ahora bien, en España, un juez condenó al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a pagar una multa de 10.800 euros por el beso no consentido a la futbolista española Jenny Hermoso durante la premiación del Mundial de 2023. La Fiscalía pedía 1 año de cárcel por agresión sexual y 1 año y medio por coacciones, además de una indemnización de 3.000 euros. Sin embargo, el tribunal lo absolvió del delito de coacciones. Por otro lado, y no menos importante, les cuento que el partido Izquierda Podemos, fundado por Pablo Iglesias, confirmó que apartó a su cofundador, Juan Carlos Monedero, tras conocer que en 2023 habían testimonios que lo señalaban por presunta violencia sexual. Monedero, además de profesor universitario, es asesor del chavismo y en un hecho polémico llegó incluso a dar una charla sobre derechos humanos a policías en el Helicoide, el centro de detención donde se encuentran numerosos presos políticos. El Centro Carter, que es una institución además gringa, acaban de decir que el chavismo se robó la elección, que las actas que tenemos son ciertas, que Edmundo González ganó la presidencia. De cara a las elecciones regionales, el problema no es respetar la voluntad de la gente si decide votar o no votar. Que ahí también tendríamos un dilema moral, porque tú le estás pidiendo al país o tú le estás pidiendo a quienes no creemos en estas elecciones regionales que respetemos la voluntad de la gente que sí quiere ir a votar, pero tú no estás luchando porque se respete la voluntad de esas mismas personas que eligieron a Edmundo González como presidente de la República. En Venezuela no hay Estado de Derecho, como para que estos tipos estén diciendo que hay que avanzar hacia un nuevo modelo socialista, jurídico, el nuevo hombre nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lo que quieren es hacerse una constitución a la medida para que todos los crímenes que han cometido hasta ahora, seguirlos cometiendo luego, pero diciendo que no son crímenes porque están en la constitución. Y esto es un manual típico de las dictaduras. De vuelta en EBTV con Hablemos, muchacho. O sea, bueno, para terminarte la idea. Veníamos hablando de propaganda, para la gente que está viendo en televisión, la gente que está sintonizando. Veníamos hablando de la propaganda chavista y por qué está cambiando, por qué están sacando programas del aire de BTV. Continúa. Bueno, porque no lograron el cometido y la promesa de convencer a los ciudadanos de que lo que estaba haciendo Nicolás Maduro estaba bien. Así de simple. No lograron. Yo estaba recomendando a la gente que viera el programa de Sebastiana Barraez, donde describe toda la caída en desgracia de estos programas. Ella lo llama los chicharras, ¿no? Los chicharras. Como que un amigo le había recomendado llamarlo los sanguijuelas, pero ella dice que la sanguijuela por lo menos tiene un beneficio médico. Pero que las chicharras son autodestructivas, que lo que hacen es chupar hasta morir. Entonces los llamó las chicharras, ¿no? A los dos programas. ¿Por qué? Porque no lograron los cometidos. Entonces, estamos empezando a ver que la narrativa de las elecciones, de participar en las elecciones, de atacar a los periodistas, Miguel Ángel Rodríguez, Sergio Novelli, Nito Pérez Osuna, Tucson, sí. O sea, el Joyle, que está aquí. El Joyle. Atacar a los periodistas que hacemos un trabajo independiente, que se hace con las uñas, que se hace de verdad con la mayor ética y dedicación posible para presentarles a ustedes un producto de calidad, que esté corroborado, que a ustedes les pueda servir la información, empezar a atacarnos a nosotros. ¿Pero a través de quién? A través de otros periodistas.
A través de, claro, porque ya no le compran la narrativa a los voceros del régimen. Ya una persona normal en Venezuela, Ricardo, ve a Delcy Rodríguez y sabe que está mintiendo. Una persona normal ve a Mario Silva y sabe que te está cayendo a muela. Una persona, y eso no es que lo digo yo, eso está demostrado en los resultados electorales del 28 de julio cuando perdió Nicolás Maduro 70-30, brother. Claro. O sea, está claro de que nadie, no solamente es que no les creen, es que no los quieren. Entonces, ese tema de mantener una beca a un montón de propagandistas en televisión para que estén constantemente diciendo mentiras que no le llegan a nadie y no sirve. Entonces están cambiando de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Que actores que tienen cierta credibilidad dentro de la sociedad venezolana comiencen a sembrar las narrativas que a ellos les interesan. Porque ¿quién es el que gana cuando desacreditan a un periodista como Sergio Novelli? Cuando me desacreditan a mí, a Miguel Ángel Rodríguez, a un canal de televisión como EBTV, a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Quién gana, brother? ¿Quién es el que gana? Nicolás Maduro. Si tú siembras en la mente de los venezolanos que las ONG todas son corruptas y todas son ladronas, que todos los periodistas son comprados y responden a intereses del imperialismo para derrocar gobiernos, que quién te financia, que quién te paga, quién hace esto, ¿quién es el que gana? Nicolás Maduro. Claro. Porque anuncies la violación a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los actos de corrupción, la gente va a dudar, no, pero lo que pasa es que, mira, fulano dijo que este es corrupto, fulano dijo que este es un vendido, fulano dijo esto, fulano dijo lo otro, y no es el chavismo. Porque si agarra y Mario Silva dice algo de mí en televisión, la gente me va a decir, no, vale, ¿quién le cree ese ridículo? Eso que me van a decir, por ejemplo, ayer salí en El Mazo Dando, me dedicaron como 15 minutos en 2 segmentos, brother. Ya comenzaron los litigios por la cancelación del estatus de protección temporal, TPS, a los venezolanos. Varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes demandaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Adely Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, confirmó la información. Escuchemos. Hoy es un día extremadamente importante, es un día histórico, es un día que hubiésemos querido que no hubiese llegado, pero llegó. La demanda fue introducida anoche, antes de que terminara el día de ayer, en una corte en el norte de California, en San Francisco específicamente, y en un ratito vamos a tener la rueda de prensa para informar todo. Con el favor de Dios, vamos de la mano de Dios y de las manos de los mejores abogados que pudimos tener. Que la demanda es pública, incluso mi declaración jurada también es pública, los demandantes y sus declaraciones también. Aquí en este país eso es la ley, así se maneja la ley, esos son archivos públicos y pronto se las dejaremos publicadas para que las puedan ver. Sacan del aire a los programas de propaganda del chavismo más importantes de los últimos 20 años. De forma casi ininterrumpida y a diario, estos shows eran utilizados para lavarle el cerebro a las personas, pero ya no son efectivos. Así que decidieron trasladar la narrativa a actores independientes como periodistas y políticos de oposición. Esto tampoco funcionó para convencer a la gente de votar en las parlamentarias y regionales. Es por eso que el CNE anunció que las elecciones se celebrarán el próximo 25 de mayo y no en abril, alargando la agonía de un proceso electoral que nació muerto, a ver si alguien se suma a su farsa. Lo que veo difícil porque todavía el 28 de julio sigue vivo en los ciudadanos, sobre todo cuando países como Estados Unidos reafirman que Venezuela está secuestrada por el crimen organizado, pues ha designado oficialmente al Tren de Aragua como organización terrorista global, la mega banda criminal potenciada y liberada por Maduro desde la cárcel de Tocorón. Y es que no es solamente eso. Por ejemplo, María Corina Machado denunció este miércoles la operación cruel del régimen de Nicolás Maduro contra la familia del presidente electo Edmundo González Urrutia por la detención de su yerno Rafael Tudares en enero pasado. Te digo, hay gente que está esperando el hasta el final, más que tú y más que yo. Por ejemplo, los miles de presos políticos que solamente verán la libertad cuando el país tenga una
una democracia. ¿Es que no te parece extraño que Diosdado Cabello, que no se calla con nada, sea acusado por Chile de ser quien ordenó el crimen de Ronald Ojeda, pero que no quiera emitir comentarios al respecto? Es raro, tan raro como que el presidente Petro todavía no ha tomado cartas sobre los ataques terroristas con explosivos en Cúcuta que están estremeciendo a Colombia en estos momentos. Definitivamente la izquierda lo único que trae es miseria, muerte y franelas del Che Guevara. Y esto es solo el comienzo. El mundo está de cabeza. No solamente se caen los aviones como moscas en los Estados Unidos, sino que grupos extremistas y terroristas como Hamas hacen de sus crímenes una celebración, mientras que la Argentina entera llora el asesinato de las familias vivas a manos de estos criminales. ¿Qué está pasando en el mundo? Si ustedes lo saben, por favor, déjenlo en los comentarios, porque ya yo no tengo ni idea. ¿Será que nuestra última esperanza está en el meteorito aquel? No lo sé, pero bueno, lo que sí sé es que hoy no te voy a decir que no te estreses, pero sí te voy a contar las noticias, así que di lobby con Melanio Bar. La reciente deportación de casi 300 migrantes desde Estados Unidos a Panamá ha encendido las alarmas en el país centroamericano, que ahora enfrenta el reto de gestionar su permanencia. De este grupo, 109 personas fueron trasladadas a un albergue en la inhóspita selva del Darién, mientras que 177 permanecen en un hotel de Ciudad de Panamá a la espera de su repatriación voluntaria. Lo que acordamos con el gobierno de Estados Unidos es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección, pero la Organización Internacional de las Migraciones y el ACNUR son los responsables, ¿verdad?, por la repatriación a sus países. La visita del secretario de Estado Marco Rubio consolidó la estrategia de utilizar a Panamá como un punto intermedio para deportaciones masivas, un hecho que ha generado críticas en sectores humanitarios y políticos. Las organizaciones internacionales como la OIM y ACNUR han intentado mediar, pero su papel se limita a facilitar retornos voluntarios y buscar alternativas seguras para quienes no pueden regresar a sus países. La situación en el hotel de Cápolis, donde fueron alojados los migrantes antes de su traslado, ha generado escenas de desesperación, con mensajes escritos en ventanas pidiendo ayuda y seguridad. En el caso de los venezolanos, la falta de garantías humanitarias y la incertidumbre sobre su futuro agravan la crisis migratoria, poniendo en riesgo a quienes huyeron en busca de estabilidad. La OIM y la ACNUR siguen conversando con ellos. Este es un procedimiento, entiendo yo, que se hace a nivel internacional en distintos países donde ellos tienen presencia, que ellos conversan con los ciudadanos y, suponiendo, y tengo que decirlo de esta forma, no quisieran regresar a su país de origen, tienen que buscar un tercer país donde la OIM les garantiza su regreso en forma segura. Mientras tanto, la administración Trump sigue con su política de repatriación acelerada y Panamá se encuentra en una posición delicada entre la cooperación con Washington y el manejo de una crisis migratoria en su propio territorio. El futuro de estos migrantes sigue siendo incierto y con ello las repercusiones políticas y humanitarias de esta decisión. Volodymyr Zelensky tacha de desinformación proveniente de Rusia algunos de los últimos comentarios en su contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense replicó calificando al presidente ucraniano de dictador sin elecciones y acusó de hacer gastar dinero a Estados Unidos para ir a una guerra que no podía ganar. Zelensky se refirió a las declaraciones del martes de Trump en las que pedía elecciones en Ucrania y afirmaba, sin especificar la procedencia del dato, que el índice de popularidad del líder ucraniano se sitúa en el 4%. El presidente ucraniano hizo alusión a una encuesta publicada este miércoles por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, según la cual un 57% de los ucranianos confía en Zelensky. El mandatario ucraniano también confirmó por primera vez que la oferta de acuerdo económico entregada por la Casa Blanca a Kiev hace una semana plantea que Ucrania ceda el 50% de sus recursos naturales a Estados Unidos, como habían publicado varios medios citando fuentes ucranianas. Zelensky explicó que el acuerdo no incluye ninguna garantía de que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania a cambio de sus beneficios económicos y recordó que Kiev no ha firmado el documento. También desmintió las cifras sobre la cantidad del apoyo de Estados Unidos a Ucrania mencionadas por Trump, que cifró en $500.000 millones la cantidad que Washington debe obtener de los recursos minerales ucranianos para cobrarse la factura de la asistencia suministrada hasta ahora.
Zelensky también se refirió a la reunión celebrada este martes en Arabia Saudí entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre la que aseguró que ambos países están en su derecho de abordar cuestiones bilaterales en Arabia Saudí, pero que cree que Estados Unidos ha ayudado a Putin a salir de varios años de aislamiento. Por ello, Ucrania ha comenzado a negociar con líderes europeos la posibilidad de que incrementen la financiación que ofrecen al ejército ucraniano en caso de que Estados Unidos deje de aportar dinero. Más poderosa contra Nicolás Maduro. Ahora que tocas el tema de las gobernaciones, de esas elecciones, es bien delicado la denuncia que acabas de decir de colocar militares al frente de esas gobernaciones. ¿Quiénes serían esos hombres, si tienes algún nombre que pudieran estar postulando en este momento para alguna de esas gobernaciones? Y lo que se está viviendo a lo interno precisamente de la plataforma unitaria, que tú misma lo has tocado muchas veces en tu programa, Sebastiana Sin Secretos, en cómo pensar todavía dentro de esas fuerzas democráticas en participar o no, dando ese debate en esas elecciones regionales. Voy atrás hacia adelante. Mira, la apuesta que están haciendo algunos sectores no tiene nada que ver con democrático. En realidad lo que hay es un problema de ambición por tener espacios que algunos dicen hay que preservar. ¿Preservar qué? Pero ¿preservar qué si lo que está demostrando el régimen venezolano es que cometió un golpe de Estado? Es decir, aquí no estamos hablando de que hubo un fraude chiquito cualquiera, no. Le robaron la voluntad popular al 70% de las personas, de la población que ejecutó y que le permitieron ejecutar el voto, porque a la gran mayoría no se lo permitieron. Pero ese robo de voluntad es la mejor demostración de que en Venezuela ocurrió un golpe de Estado y se le hizo desde las instituciones, desde el secuestro de las instituciones. Ahora, militares que están postulados, claro, ya hay algunos candidatos. Por ejemplo, el general en jefe, Jesús Suárez Churio, que es un hombre del 4 de febrero del equipo de Diosdado Cabello, estaban pujando para enviarlo al estado Falcón. Pues no, ya lo enviaron al estado Trujillo. Va a ser candidato en el estado Trujillo. ¿Por qué? Porque allí también hay un hombre de Diosdado y me imagino que hubo muchas diferencias para sacar a un militar del 4 de febrero como el que está ahí, que es un gorila, para colocar a Jesús Suárez Churio, que es un poco, digamos, simpático, que no deja de tener su impacto. Hay otro oficial que es el general, creo que él es mayor general, sí, Ovidio Delgado, que estuvo en el Táchira y después lo sacaron porque era un hombre incondicional, de los incondicionales de Diosdado. Entonces Diosdado está colocando sus piezas con figuras militares. Y una cosa que hay que advertirle al país: se van a robar las elecciones. O sea, yo creo que aquellos sectores que creen que pueden ir a unas elecciones de manera sana a competir, bueno, pero es que tenemos el mejor ejemplo del 28 de julio y no va a suceder. En algunos sitios le van a permitir, le van a regalar el carguito a algunos de esos opositores para aparentar. Es una repartición de cargos lo que se pudiera estar preparando para el 27 de abril. Sí. O sea, no es una defensa de espacios, es una repartición de cargos. Claro, lo hicieron en la Asamblea Nacional, lo hicieron anteriormente en algunas gobernaciones, después en las alcaldías, y después van a eliminar las alcaldías, Jessica, porque con el plan comunal lo van a hacer, le van a quitar todo el poder a las alcaldías. Entonces, no creamos esta farsa de que es que se van a ir a unas elecciones para, tú sabes, competir desde el punto de vista democrático. Claro que no. Y la oposición, los sectores de oposición, y yo no digo de aquellos alacranes, como le dice mucha gente, no, esos no, porque esos alacranes no cuentan, esos son sencillamente chavistas vestidos de opositores, pero hay otros sectores de la oposición que algunos han creído que hay que rescatar espacios, pero hay otros que sencillamente han venido jugando en las sombras, tirando la bracita para el régimen, con el argumento de que de repente, tú sabes, ellos pueden sobrevivir unos años más, aunque sea en la oposición.
Gracias por aceptar la invitación. No, gracias. Voy a hablar de esto porque quizás ahora el cambio que ha habido en todo el esfuerzo que ustedes han hecho allí es que un excomandante de la Guardia Nacional con pedido de captura, claro, la noticia dice que se presentó ante la justicia argentina. Él no se presentó ante la justicia argentina. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Bueno, Noguera Petri se presentó con un abogado defensor y solicitó su exhibición de prisión. Al mismo tiempo hizo una cantidad de planteos, el non bis in idem, es decir, que no puede ser juzgado 2 veces porque dice que la Corte Penal Internacional está siendo juzgado por los mismos hechos y pide que la causa vaya a la Corte Penal Internacional, donde evidentemente hay un escenario un poco más benévolo para el régimen y por lo tanto, básicamente porque allí no se han emitido órdenes de captura. La justicia argentina le rechazó esta exención de prisión por varias razones que tienen total lógica. La primera es la pena en expectativa. Esta gente está siendo imputada por delitos que tienen penas altísimas, que claramente son de ejecución efectiva, es decir, en caso de condena ellos van a ir a prisión efectiva. Y la segunda son los riesgos procesales. Ustedes saben que en la Argentina, para lograr una exhibición de prisión, uno tiene que probar que no existen riesgos procesales, es decir, que uno no va a entorpecer con la acción de la justicia y que en caso de ser convocado no va a evadir la acción de la justicia, es decir, no se va a profugar. Ninguna de estas condiciones están dadas en el caso de Petri, básicamente porque él vive en Venezuela, se presentó desde Venezuela, no ofreció presentarse en la Argentina y además Venezuela sabemos que es el país donde se perpetran estos crímenes, por lo tanto no existe ninguna garantía de que no vaya a entorpecer la investigación, es decir, destruir pruebas, amedrentar o matar testigos, es decir, todo esto es lo que hace que sea totalmente inviable el pedido de Petri y que por lo tanto va a ser rechazado, yo creo con seguridad. El día martes tenemos una audiencia oral a las 11:30 de la mañana donde yo voy a alegar esto y además voy a llevar víctimas de Petri que van a demostrar cuál es la calidad humana de Petri, es decir, quién es Petri. Porque además hay una cosa que no se dice, que es, obviamente Petri no se presenta por las suyas. No es que se le ocurrió a Petri presentarse en la Argentina, sino que Petri es un emisario del régimen que quiere controlar la causa, que quiere destruir la causa y que quiere impedir que estas órdenes de captura sigan vigentes. Esta es la razón por la que yo me voy a oponer fuertemente a que a Petri se le dé la exención de prisión y voy a solicitar que si él quiere ver la causa y que quiere hacer planteos, que venga a la Argentina y quede detenido. Ok, entonces, solo para precisar, este hombre, este excomandante de la Guardia Nacional, no está en Argentina, está en Venezuela, envió a su abogado. Su abogado sí está en Argentina. Exactamente. Su abogado está en la Argentina, presentó documentación desde Venezuela que designa a este abogado y el pedido que él hace lo hace el abogado desde la Argentina, pero él no está en la Argentina, él está en Venezuela. Si no, hubiera sido detenido, ¿cierto? Por supuesto, inmediatamente. Ok, eso para comprender, ¿no? Y lo otro es, ¿quién es él? Porque decía, doctor, que en esta audiencia que va a ser la próxima semana va a llevar a víctimas de este excomandante de la Guardia Nacional. ¿Nos puede recordar por qué él tiene una orden de captura? ¿Quién es este hombre? ¿Qué ha hecho? Bueno, él fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. En el año 2014 fue el encargado de encabezar y de dirigir toda la represión que hubo en Venezuela. Hay miles de muertos, personas desaparecidas, torturadas, violaciones. Él es responsable por ser la cabeza del organismo. La Guardia Nacional Bolivariana es como si fuera aquí la Gendarmería, es decir, es un órgano de seguridad intermedio entre la policía y el ejército. Y bueno, él se ha ocupado, por ejemplo, de encarcelar a Leopoldo López. Es una de las personas que se ocupó de conducirlo a la cárcel. Y recordemos que Leopoldo López estuvo 3 años en prisión, fue torturado, su detención fue declarada arbitraria y además Petri en diferentes países ha sido declarado violador de derechos humanos, en Canadá, en Estados Unidos y en Panamá. Todas estas son razones claras que demuestran la peligrosidad de Petri y por qué razón no se le puede dar una exhibición de prisión, sino que tiene que estar detenido. Ok, ¿por qué tiene la impresión de que él quiere destruir el proceso que ahora está vigente con estas órdenes de captura? ¿Hay alguna oportunidad que tenga para lograrlo o no? Bueno, si él estuviera presentado en la Argentina y él que hubiera quedado detenido, él tiene todo el derecho del mundo, como cualquier imputado, a defenderse y hacer los planteos que quiera. Pero para hacerlos tiene que estar a derecho, es decir, tiene que estar
a disposición de la justicia argentina. Y él no está a disposición de la justicia argentina. Él se presenta desde Venezuela y además lo hace obviamente en representación del régimen de Nicolás Maduro. Si bien no tiene en este momento un cargo, el régimen de Nicolás Maduro no es tan torpe. Si hubiera puesto a alguien a disposición de la justicia argentina que tiene un cargo, lo que hubiera ocurrido es que Venezuela inmediatamente reconoce la jurisdicción argentina. Por lo tanto, utilizaron a una persona que no tiene actualmente un cargo, pero que claramente se ha prestado a representar al régimen. Petri no lo hace por la suya, Petri lo hace por orden del régimen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La directora del Instituto Casla, Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos, publicó el testimonio de la realidad que viven los presos políticos en Venezuela. Un testimonio de un alto oficial de la Fuerza Armada que confirma las torturas y que agentes cubanos las dirigen. Tan es sabido que el régimen castrista maneja la revolución bonita, que la semana pasada fue publicada incluso la visita de Jorge Rodríguez a la isla. ¿Como para qué o qué fue Jorge para allá? Bueno, porque desde La Habana sí manejan los hilos en Caracas. Y este testimonio, que fue entregado a la Corte Penal Internacional, describe en pocos minutos la realidad de la dictadura venezolana que practican hace más de 20 años. Comenzaron a pasar electricidad por medio de un dinamo, pues que le había dado un correntazo. Posteriormente a esto, ellos bajaron el short y le dijeron que aquí no estamos jugando. Yo les gritaba y les decía que por favor pararan. Ellos agarraron esos alambres y los amarraron a mi parte íntima y comenzaron a pasar electricidad. Comenzaron a pasar electricidad una y otra vez y no se detuvieron hasta que ya vieron que ya no aguantaba más. Me detienen, me paran frente a 3 individuos que estaban sentados. Había un individuo que estaba sentado en una silla individual y otros 2 individuos que estaban sentados en una silla que es de 3 puestos. En ese momento yo no sabía quiénes eran, pero posteriormente supe quiénes eran porque los pude reconocer. El que estaba sentado en una silla individual era el subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar para ese entonces, quien era Christopher Figuera. Y en la otra silla, frente a él, más bien al lado izquierdo de Christopher Figuera, estaba, creo que era coronel en ese entonces, coronel Hanover Esteban Guerrero Mejías. Guerrero Mijares. Había otra cosa, se montaba un sujeto sobre mi espalda y otro sujeto a mis pies y comienzan a darme latigazos por los pies. Yo me retorcía, yo gritaba y llegó un momento donde escucho por segunda vez la voz de un cubano, del mismo cubano, donde le dice como murmurándole, aunque se estaban como burlando de mí, como riéndose. Le decía al otro que parece que no le está dando con suficiente fuerza. Aunque parezca que no, estos testimonios sí afectan al régimen. Si no, ¿por qué Diosdado está detrás de las ONG? Miren lo que dijo. EBTV en noticia. Maduro se refugia en una reforma constitucional para legitimarse tras el fraude electoral del 28J, según Luis Lander, director del Observatorio Electoral venezolano. Le recuerdo a las ONG que apenas salga el nombramiento del director de ese organismo para la supervisión, ustedes verán, ando buscando el perfil del personaje, alguien muy amplio, criterio muy amplio, infante preferiblemente, que no pase nada, que le haga swing a todo lo que pase por el frente. Es noticia. Una clara amenaza para desaparecer toda ventana de denuncia y que ellos sean los únicos que manejan el discurso de lo que pasa en Venezuela. Así como trata de hacer para tapar la realidad de lo que pasa en la Embajada de Argentina en Caracas, que ante la falta de electricidad estaban con una planta eléctrica y se les quemó. Y tienen en este momento más de 50 horas sin luz. Pero esto es lo que dice Diosdado Cabello.
permanecen 5 asilados políticos, comunicado a los venezolanos y a la comunidad internacional. ¿Cuándo fue eso? 18 de febrero. Gran cosota. Un día sin luz, ¿verdad? Ustedes nos dejaron sin luz un poco de tiempo. Nos cortaron la luz, creo que fue un 7 de marzo, ¿no fue? Nos tiraron duro, a toda Venezuela. Y no chillamos. Nuestro pueblo, mire, se organizó rápidamente, Aguantamos la pela y no le chillamos a nadie. Pero dicen, las cartas dicen que la luz se cayó porque Magali Meda la estaba jorongando con un destornillador. Bueno, Diosdado, tu nivel de sadismo no tiene límites. La realidad de la embajada es otra, sin contar que confirmas el desastre del sistema eléctrico nacional, que es custodiado y manejado por ustedes. Así que los cortes son producto de tu desastre e ineficiencia, no de ataques fantasmas. Eso por un lado. Y por el otro, ayer la líder nacional María Corina Machado recordó exactamente lo que están viviendo los 5 asilados en esa sede diplomática. Esto lo hizo durante una conversación por redes sociales en la que estuvo también el presidente electo Edmundo González y la colega y amiga Goiceder Azúa. Esto dijo María Corina. Que no permiten que nadie los vaya a ver. Después les robaron los fusibles, se los llevó por Puelé, que está en la fotografía, hace 3 meses. Y quedaron trabajando con una planta, que no dejaban ni siquiera que se le hiciera mantenimiento. Cortaron el suministro de agua. Entra el camión de agua cuando lo dejan pasar y solamente dejen que llene el tanque durante 2 o 3 minutos. Con lo cual es simplemente alcanza para un tobo de agua. Pero ahora, cuando colapsa la planta el día de ayer, ya van 36 horas. ¿Qué significa esto? Que ya no hay agua porque no funcionan las bombas, que la comida que tenían en la nevera se les pudre y que obviamente pueden quedar totalmente incomunicados. O sea, esto es monstruoso, Gol. Y lo que es insólito es que no hay una reacción de toda la comunidad internacional, porque hace pocos días ellos los invitaron para que fueran para allá a constatar esto. Por eso buscan acallar las voces. Por cierto, Diosdado, ¿no dijiste nada del cambio de fecha de las elecciones? Sobre todo tú, que has asegurado que ustedes estaban listos para cualquier elección en cualquier fecha, además. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.